¿Qué tal amigos? Estamos acá con el desempate de la semifinal del Grand Prix de Belgrado 2022 entre el gran maestro ruso Dmitry Andreikin y el gran maestro de Países Bajos Anish Giri. Esto se ha jugado apenas hace unos minutos y se juega dos partidas, ritmo de juego 15 minutos más 10 segundos de incremento, y de mantenerse el empate en estas dos partidas se jugarán dos partidas a ritmo 3 minutos más 2 segundos de incremento. Si aún así sigue el empate, se jugará un Armagedón. Acá revisaremos rápidamente las partidas jugadas en esta definición. Pero bueno, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Y también invitarte a pasar y suscribirte a mi otro canal aquí en YouTube. Te dejo el enlace de aquel aquí abajo fijado en los comentarios. Bien, entonces vamos con la primera partida de todos empates. Blancas para el gran maestro ruso Dmitry Andreikin, negras para el gran maestro de los Países Bajos Anish Giri. Inicia esto con E4, E5, alfil C4, apertura del alfil. Andreikin no quiere entrar en batallas teóricas con Giri a partir de la apertura española, italiana u otra, ya que Giri tiene fama de estar muy bien preparado en la teoría de aperturas. Sigue esto con caballo F6, D3, caballo C6, caballo C3. Y ahora es posible jugar caballo A5 con negras, buscando eliminar de manera segura al alfil de las blancas, o bien alfil B4. Y esto último es lo que juega Giri, así es que alfil B4, caballo E2, evitando el doblaje de peones en C3, D5, E por D5, caballo por D5, enroque. Ahora sí que no importa Andreikin el doblaje de peones, pues su rey ya está enrocado y no sufriría clavadas ni cosas por el estilo. Sigue la partida con alfil E6, alfil por D5, alfil por D5, F4. Bueno, buscando el ruso abrir el centro, atendido a que el rey rival sigue en el centro. Sigue esto con F6. También sería posible jugar enroque, a lo que seguiría caballo por D5, dama por D5 y F5, seguido, ¿por qué no?, de caballo G3 y caballo E4. Quizás por ello Giri prefiere jugar de esta manera. F6, sigue esto con F por E5, caballo por E5, caballo por D5, dama por D5, caballo F4, ganando un tiempo sobre la dama, aunque acá un D4 luciría un tanto más natural. Pero caballo F4 lo jugado, dama D7, C3, alfil D6, D4. Y ahora, si el caballo se quita de esta amenaza, vendría entonces un torre E1, jaque bastante desconcertante. Así es que las negras, con buen criterio, deciden jugar enroque largo. Fíjate, en caso de caballo G6 seguiría torre E1 jaque, rey F8, caballo E6 jaque, seguido de dama B3, y la posición negra sería en extremo incómoda. Es por ello que se ha jugado enroque largo. Y ahora dama B3. Por supuesto no. D por E5 debido al alfil C5 jaque. La siguiente cae pieza blanca en D1. Así es que dama B3 lo jugado. Caballo G6. Caballo E6. Las blancas están realizando demasiadas jugadas de caballo. Acá un alfil de 2 desde ya conectando las torres parecía mucho mejor. Pero en la partida Andreikin ha jugado caballo E6. Giri contesta con torre de E8, D5, caballo F8, caballo D4, caballo G6, caballo E6, caballo F8, caballo D4, caballo G6. Giri muestra demasiado conformismo y continúa repitiendo jugadas. Acá, un dama G4 sería bastante más activo y agresivo, siguiendo obviamente con un caballo G6 y así conectar sus torres y pensar en montar un ataque en el flanco de rey con su dama, alfil y caballo. Pero bueno, entonces se ha jugado aquí caballo G6 y tablas por triple repetición. Segunda y última partida, sí, acá se define el match. Blancas para Anish Giri, negras para Dmitry Andreikin. Inicia la partida con E4, C5 defensa siciliana, caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo C6. Las negras están preparando la siciliana Taimanov. Sigue esto con caballo C3, A6. Esto prepara dama C7, evitando entonces un salto de caballo a B5. Sigue esto con caballo por C6, B por C6. Lógicamente los peones deben capturar hacia el centro. Sigue esto con alfil D3, D5. La negra ya montan un fuerte centro. Sigue la partida con enroque,
caballo F6, dama F3, preparando ya un alfil F4 o incluso un alfil G5. Las negras juegan alfil B7. Ahora bien, aquí alfil E7 es lo que yo preferiría jugar, y es lo que sugiero en un curso sobre la siciliana Paulsen-Taimanov, pero es por un tema de comodidad. Sin embargo, puntúa algo mejor el alfil B7 jugado por Andreikin, aunque siempre hay que considerar que esto es a niveles magistrales. Pero bueno, como he dicho, Andreikin se decanta por alfil B7. Sigue esto con torre 1, alfil E7, dama G3, tocando en G7 y ahora H5. Y como dice el gran maestro Carlos Matamoros, esto es ajedrez moderno. Es decir, avanzar el peón H hasta las últimas consecuencias. Ahora bien, más clásico sería jugar enroque y tras alfil H6, amenazando dama por G7 mate, entonces caballo E8 y no hay amenaza de mate ya. Luego el rey se puede mover a H8, lo cual obligaría al alfil H6 a retirarse, ¿verdad? Pero en la partida se ha jugado H5, H3. A ver, aquí dama por G7 sería posible, pero quizás Giri no quería entrar en algo como torre G8, dama H6, dama B6, seguido de enroque largo y la fuerza del ataque negro sobre el enroque se deja ver, ¿verdad? Entonces, de alguna manera Giri juega este H3 que digamos que impide que ese peón H siga avanzando como mucho hasta H4, ¿verdad? Bueno, las negras juegan rey F8. Estas son las jugadas difíciles de comprender. ¿Cómo se podrá desarrollar ahora la torre de H8? Bueno, veamos si hallamos respuesta a esta pregunta más adelante en la partida. Sigue esto con alfil F4, H4, dama F3, rey G8, torre a D1, caballo H5, alfil H2, alfil D6, alfil por D6, dama por D6, E5, dama B4, caballo E2. El peón de B2 está envenenado y las negras juegan G6. Lógicamente no, dama por B2, por torre B1 y en la siguiente caería el alfil. Así es que G6 lo jugado, C3, dama E7 porque el peón en B2 seguía envenenado, B4, A5 liberando la casilla 6 para proponer el cambio de alfiles. Las blancas continúan con A3, las negras alfil A6, caballo D4, alfil por D3, dama por D3, dama B7. Una jugada que no simplifica las cosas. Aquello se lograba tras A por B4, A por B4 y C5. Y las negras, probablemente ya sin mucha oposición en el flanco de dama, podrían activarse por ese lado del tablero mediante su torre. Pero dama B7 lo jugado, sigue esto con torre B1, dama A6, B5, C por B5, torre por B5. Giri obviamente no cambia damas, pues busca la iniciativa. Quiere ganar esta partida. Acabar con esta definición ya mismo. Sigue el juego con caballo G7, torre EB1, amenazando torre B8 jaque que pondría en riesgo incluso a la misma dama negra, ¿verdad? Así es que dama C8 juega Andreikin, torre B6 Giri, dama C5. Aquí, caballo F5 para cambiar caballos y sobre todo para llevar al rey hasta G7 era una mejor opción o quizás algo más precisa. Pero dama C5 lo jugado, dama F3, torre F8, torre B8. A las blancas no les importa su peón A3, pues tienen una iniciativa ya ganadora. Sigue esto con dama por A3, las cosas solo empeoran para Andreikin, torre por F8 jaque. Esto ayuda a simplificar a las negras, es decir, mientras menos piezas existan en el tablero, más fácil será la defensa negra. Acá era más dura, caballo B5 que amenaza a la dama, pero también prepara un caballo D6 que sería demoledor para las negras. Pero en la partida se ha jugado torre por F8 jaque. Sigue esto con dama por F8, caballo S6, preparando torre B8, pero esto es muy fácil de defender. La negra juega dama C5 y ahora torre B7 amenazando mate en dos jugadas, caballo F5, y digamos que esto da tiempo para atacar al caballo rival. Entonces la partida sigue con caballo 7 jaque, rey G7, caballo por G6, tremendo error de Giri. Apurado por el reloj,
quizás ha intuido que las negras deben capturar el caballo con el rey y con ello al menos asegurar las tablas por jaque perpetuo. Pero Andreikin, también con escasos segundos en el reloj, encuentra una de las dos defensas para dar la vuelta a la tortilla y tomar la delantera en esta posición, y juega dama c6, que ataca la torre, y si esta se quita de la séptima fila, entonces vendrá un peón por caballo y las blancas tendrían que abandonar. Ahora, digamos, si se jugaba en lugar de esto un rey por g6, entonces tendríamos tablas tras dama g4 jaque, rey h6, dama f4 jaque, rey g6, dama g4 jaque, y el rey debería seguir huyendo a h6, porque si juega rey h7, entonces torre por f7 jaque, rey h6, torre f6 jaque, rey h7 y dama g6 mate. Así es que eso pasaría si se captura ahora el caballo con rey por g6, ¿verdad? Línea de tablas. Por lo tanto, dama c6, buena jugada de Andreikin. Esto refuta el lance de Jiri y ahora es el jugador de Países Bajos el que está en problemas. ¿Qué es lo que hace él? Torre por f7 jaque. Jiri a la desesperada. Ahora, nota que torre a7 tampoco sirve. Por la jugada dama c5, y si torre b7 para mantener clavado al peón de f7, entonces dama c8, torre a7, dama b8, torre d7, y aquí está la clave, dama e8. ¿Por qué? Porque luego de torre b7, ahora sí es posible jugar rey por g6, ya que luego de dama g4 jaque, entonces rey h6, y si lo notas, ahora no existe, por ejemplo, un torre por f7, ya que es la dama la que cuida del punto de f7, ¿verdad? Así es que esa es la sutileza de esta posición respecto a lo que habíamos visto en la variante ejemplo de hace algunas jugadas atrás. Pero bueno, torre por f7 jaque, un lance realmente que no sirve de nada. Sigue esto con rey por f7, ahora caballo por h8 jaque, rey g7, dama h5, dama por c3, caballo f7, dama e1 jaque, rey h2, dama por f2, caballo g5, dama g3 jaque, rey g1, dama e1 jaque, rey h2, dama por e5 jaque. Andreikin depilando todo en la posición rival. Rey g1, dama e3 jaque, rey h2, dama g3 jaque, rey g1, dama e1 jaque, rey h2, y ahora qué bonita jugada, dama h1 jaque, brutal, única, rey por h1, ahora caballo g3 jaque, doblete a rey y dama, rey g1, caballo por h5, caballo por e6 jaque, rey f6, caballo c5, rey e5, rey f2, d4, rey e2, caballo f4 jaque, rey f3, rey d5, caballo a4, caballo e6, g3, h por g3, h4, d3, rey por g3, rey c4, h5, rey b3, h6, caballo f8, caballo c5 jaque, rey c2, caballo e6, buscando desviar al caballo para poder avanzar el peón h, pero Andreikin juega d2, ante lo cual Nigiri abandona la partida. Tremenda remontada de Andreikin, quien estuvo inferior buena parte de esta segunda y última partida, pero ahí aguantó y aguantó, y será él y no Jiri el que disputará la gran final ante Rapport. ¿Qué te han parecido estos desempates? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de este video, y si es así, apóyate con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Te envío un fuerte y caluroso abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!